Lo que el tiempo nos quitó, el secreto que él se llevó a la tumba. Dicen que la memoria no guarda años ni meses, guarda con una nitidez desgarradora aquellos instantes precisos que nunca debieron terminar. Para Mateo y Sofía, la infancia no fue una simple etapa cronológica de la vida, sino un territorio sagrado, un refugio construido a cuatro manos. Crecieron en una pequeña ciudad portuaria donde las tardes tenían un aroma penetrante a sal de mar, a redes de pesca secándose al sol y a la madera húmeda de los viejos muelles que crujían bajo sus pies. Desde los 7 años, cuando la familia de Sofía se instaló en la casa contigua a la de Mateo, ambos se volvieron biológicamente inseparables. Compartieron los cuadernos del colegio, las rodillas raspadas por las carreras en el asfalto, los secretos susurrados bajo la copa de un roble centenario en el patio trasero y la promesa ingenua de que, pasara lo que pasara, el mundo de los adultos jamás tendría la fuerza suficiente para separarlos. A medida que las hojas del calendario cayeron y la adolescencia transformó sus rostros, la amistad infantil mutó sutilmente en una devoción silenciosa y casi dolorosa. Mateo aprendió a leer los estados de ánimo de Sofía sin necesidad de una sola palabra. Bastaba ver la forma en que entrelazaba sus dedos cuando la ansiedad la dominaba o cómo bajaba la mirada cuando algo le dolía en el alma. Sofía, por su parte, conocía de memoria cada pausa en la voz de Mateo cuando los problemas en su hogar amenazaban con apagar su espíritu. Para cuando cumplieron 18 años, la tensión del amor reprimido era tan densa que podía cortarse con el aire. Sin embargo, la juventud suele cometer el trágico error de asumir que el tiempo es un recurso infinito. Ninguno de los dos se atrevió a dar el paso decisivo por un miedo paralizante, el temor a destruir el único pilar sólido que sostenía sus vidas. La realidad no tardó en cobrar su cuota. Las exigencias del futuro forzaron la primera grieta. Mateo, gracias a un intelecto brillante para el dibujo técnico, obtuvo una beca completa para estudiar arquitectura en la capital. Sofía, enfrentada al deterioro acelerado de la salud de su madre y a las deudas de la librería familiar, debió renunciar a sus propios sueños universitarios y quedarse en el puerto. La noche previa a la partida de Mateo, el cielo se tiñó de un violeta oscuro. Sentados en el extremo del viejo muelle, con el rumor rítmico de las olas chocando contra los pilotes, la distancia ya se sentía como un abismo. Sofía hurgó en su abrigo y le entregó a Mateo un pequeño reloj de bolsillo antiguo, heredado de su abuelo, con una frase tallada a mano en el reverso de la plata: regresa cuando el viento cambie. Se despidieron con un abrazo helado, un roce involuntario de labios que prometía demasiado y la certeza tácita de que, aunque sus cuerpos se alejaran cientos de kilómetros, sus corazones se quedaban estancados en la orilla de ese mar. 10 años transcurrieron con la pesadez de un siglo. 10 años de silencio, cartas escritas que jamás fueron enviadas y llamadas telefónicas que se quedaban en la pantalla sin que ninguno presionara el botón de marcar. Mateo se convirtió en un arquitecto respetado en la metrópoli. Vivía en un departamento minimalista de líneas perfectas pero frío como un témpano. Atrapado en reuniones ejecutivas, contratos millonarios y una rutina sofocante de concreto y cristal, sentía un vacío que nada lograba llenar. El reloj de bolsillo permanecía en el cajón superior de su escritorio, lo sacaba en las noches de insomnio para pasar el yema del pulgar sobre la inscripción borrosa. Sofía, tras atravesar el duelo de la muerte de su madre, volcó toda su energía en la librería. Con un esfuerzo sobrehumano, logró saldar las deudas y transformar el viejo local en una próspera editorial independiente que daba voz a autores regionales. Se convirtió en una mujer madura, de elegancia discreta, pero con una sombra de melancolía que ningún logro profesional conseguía disipar. El destino, que suele jugar con la paciencia de los hombres, movió sus fichas en una tarde de otoño. La firma de arquitectura de Mateo fue contratada para supervisar la restauración del centro histórico del puerto. Mateo no tuvo opción. Al bajar del vagón en la estación de trenes, el aire impregnado de salitre lo golpeó como un impacto físico. Caminó sin pensarlo, guiado por la memoria de sus pies, hacia la vieja calle de la librería. Al empujar la puerta, la campana de bronce emitió su sonido metálico.
Sofía levantó la vista de unos manuscritos. El tiempo se congeló. Las agujas del universo parecieron detenerse. Los 10 años de distancia, los malentendidos y las noches de soledad se disolvieron en el preciso instante en que sus miradas se cruzaron. No hubo reclamos ni explicaciones complejas. Esa misma noche, cenando frente al mar en una mesa pequeña iluminada por una vela, las barreras cayeron de golpe. La madurez les había enseñado que la vida es demasiado efímera para guardarse la verdad. Mateo tomó la mano de Sofía sobre el mantel y confesó lo que había guardado durante una década: jamás, ni por un solo día, había dejado de amarla. Los meses siguientes fueron un oasis en el desierto. Diseñaron un plan perfecto. Mateo tramitó su renuncia a la gran firma para establecerse de forma permanente en el puerto como arquitecto independiente. Juntos compraron los materiales para restaurar la vieja casa de campo de los abuelos de Sofía, un terreno rodeado de vegetación con vista al horizonte marino. Vivieron un romance maduro, lleno de risas recuperadas, caminatas al atardecer y la plenitud absoluta de quienes saben que han regresado a casa. La fecha de la boda se fijó para el final del verano. Por primera vez en sus vidas, la felicidad parecía un hecho incuestionable. Sin embargo, la felicidad suele ser un blanco muy visible para las sombras del mundo. A solo 2 semanas de la ceremonia, Mateo debía realizar un último viaje a la capital. Necesitaba cerrar formalmente los contratos con su antiguo socio, vender su departamento y trasladar sus últimas pertenencias. «Estaré de vuelta antes de que termine el viernes», le prometió Mateo a Sofía mientras la abrazaba en el porche de la casa de campo. «Tendremos la chimenea encendida y cenaremos frente al fuego». La noche del viernes llegó acompañada de una tormenta feroz. El viento azotaba las ventanas de la casa de campo y la lluvia caía en torrentes sobre la carretera costera. Sofía preparó la cena. Miró el reloj de la pared: las 8 de la noche. Luego las 9. A las 10:30, comenzó a llamar al teléfono celular de Mateo. La llamada daba tono una y otra vez hasta ser desviada al buzón de voz. Una opresión fría y conocida comenzó a apoderarse de su pecho. A la 1 de la madrugada, el sonido del teléfono de la casa la hizo sobresaltarse. Al contestar, una voz grave y profesional de la policía estatal le pidió que mantuviera la calma y se identificara. El automóvil de Mateo había sufrido un accidente devastador en el tramo más peligroso de la carretera de acantilados. Al tomar una curva pronunciada, el vehículo no respondió a los frenos, atravesó la barrera de contención y cayó por un precipicio de más de 40 metros hasta chocar contra las rocas del oleaje. Sofía llegó al hospital regional en un estado de parálisis emocional. El pasillo de urgencias olía a desinfectante y desesperación. Mateo estaba en la unidad de cuidados intensivos, conectado a respiradores artificiales y monitores que emitían sonidos intermitentes. El cirujano de guardia la recibió con el rostro sombrío: traumatismo cráneoencefálico severo, múltiples fracturas y una hemorragia interna masiva. Las palabras del médico cayeron como losas de hormigón: la actividad cerebral decaía a ritmo acelerado y las probabilidades de que sobreviviera a la madrugada eran prácticamente nulas. Sentada al lado de la cama, sosteniendo la mano tibia y lesionada de Mateo, Sofía lloraba en un silencio desgarrador. No podía comprender cómo el destino podía ser tan cruel de concederles el paraíso solo para arrebatárselo de un manotazo. A las 3 de la mañana, un oficial de la División de Investigación Criminal se acercó a la habitación y le pidió a Sofía unos minutos en el pasillo. Tenía en sus manos una bolsa de plástico sellada con los objetos personales recuperados del automóvil. Entre la billetera mojada, la ropa rasgada y el reloj de bolsillo con el cristal roto, había un maletín de cuero rígido que Mateo mantenía cerrado con llave. El oficial le explicó que, debido a las anomalías encontradas en el lugar del accidente, necesitaban abrir el maletín. Al forzar la cerradura en presencia de Sofía, el contenido reveló una realidad paralela y aterradora que Mateo había mantenido oculta en absoluto secreto.
Dentro del maletín había carpetas con informes financieros, fotografías tomadas a larga distancia de Sofía entrando y saliendo de la editorial, y una serie de cartas de extorsión procedentes de un bufete de abogados vinculado al crimen organizado de la capital. El accidente no había sido una casualidad de la tormenta. Durante los años que Mateo trabajó en la metrópoli, su firma de arquitectura había aceptado financiamiento de un grupo empresarial fachada controlado por la mafia. Cuando Mateo decidió romper toda relación con ellos para mudarse al puerto, descubrió que este grupo planeaba apoderarse de los terrenos del centro histórico, incluyendo el edificio de la editorial de Sofía, mediante ejecuciones hipotecarias fraudulentas. Mateo no había estado simplemente trabajando durante sus viajes a la capital, había estado librando una guerra en solitario. Utilizó todos sus ahorros, vendió sus propiedades y se endeudó hasta el cuello para comprar en secreto las obligaciones financieras de la editorial y proteger legalmente a Sofía. Las pericias mecánicas preliminares en el lugar del naufragio del vehículo confirmaron la sospecha. Las mangueras del sistema de frenos del auto de Mateo habían sido cortadas intencionalmente mientras el vehículo estaba estacionado en la capital. Mateo sabía que lo estaban siguiendo esa noche. Sabía que su vida corría un peligro inminente, pero se negó a quedarse en la ciudad. Aceleró en medio de la tormenta con un único objetivo, llegar al puerto para entregarle a su abogado los documentos que blindaban a Sofía antes de que sus perseguidores pudieran intervenir. Sofía regresó a la habitación del hospital con el corazón destrozado en 1000 pedazos, pero con una comprensión distinta del dolor. Ya no había espacio para la confusión, solo para una profunda y trágica gratitud. Mateo no había fallado en su promesa, había entregado su vida entera para asegurarse de que el mundo jamás pudiera lastimarla. A las 5:45 de la mañana, cuando los primeros rayos de luz grisácea comenzaban a filtrarse por la ventana de la habitación, los monitores cardíacos emitieron un pitido largo y continuo. La línea verde se volvió plana. Los médicos entraron con prisa, pero Sofía levantó suavemente la mano, pidiéndoles que se detuvieran. Se inclinó sobre el pecho de Mateo, besó su frente fría y sintió cómo la tensión acumulada en el rostro del hombre que amó toda su vida finalmente se disolvía en la paz definitiva. En la palma de su mano izquierda, Sofía apretaba el reloj de bolsillo roto, cuyas agujas se habían detenido exactamente a las 5:45. El funeral se realizó bajo una llovizna fina en el cementerio ubicado en la parte alta de la colina, con vista al inmenso océano. Pocas personas asistieron. Sofía permaneció en pie, sobria, sin derramar una sola lágrima frente a los demás. Entendió que su duelo no era un espectáculo para el mundo, sino un santuario privado. Los años han vuelto a pasar sobre el puerto. La editorial prosperó y se convirtió en un refugio para la cultura de la región, exactamente como Mateo lo planeó en sus documentos. Sofía nunca reconstruyó la casa de campo, ni volvió a buscar el amor en nadie más. No por amargura, sino por la certeza de que haber sido amada con tal magnitud era suficiente para llenar 100 vidas. Cada tarde, al cerrar la librería, Sofía camina en soledad hacia el final del viejo muelle de madera. Saca de su abrigo el pequeño reloj de plata detenido a las 5:45, pasa la yema del pulgar sobre la inscripción, regresa cuando el viento cambie, y contempla el punto lejano donde el mar se funde con el cielo. Sabe que la vida terrenal les robó la oportunidad de envejecer juntos, pero también sabe que hay amores que trascienden el tiempo, la tragedia y la muerte, esperando pacientemente en la orilla de la eternidad. Y así termina esta historia. Gracias por escuchar hasta el final. Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. Cada perspectiva es diferente y nos interesa conocer la tuya. Si te gustó esta historia, regálanos un like y compártela con tus amigos para que más personas puedan escucharla y participar en la conversación. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Hasta la próxima historia.